más peculiar, Gaston Leroux se volvió un escritor más por necesidad que por gusto. Originalmente Leroux era un abogado al igual que su padre, pero la vida bohemia le hizo gastar todo el dinero que tenía, destronándolo de una posición cómoda y dependiendo a ser un periodista para poder pagar sus deudas. Es en este mundo de necesidad que Leroux encontró su vocación, porque si bien ejercía el oficio legal, este le interesaba desde un punto de vista bajo la indagación criminal y sobre todo el chisme. Finalmente, cuando pudo ser periodista, Leroux puso sus fascinaciones a la marcha, comenzando a publicar sus investigaciones en el periódico Le Show de Paris a partir de 1896, y en donde su cobertura del infame caso Dreyfus le terminó dando validez como uno de los periodistas más notorios de Francia. Con el impacto y fama que Leroux obtuvo en el ámbito periodístico, pues este terminó aprovechándolo para impulsar su carrera literaria, igual aplicando sus conocimientos de investigación y fascinación de los relatos de suspenso y crimen, comenzando en el nuevo siglo publicando historias como El misterio del cuarto amarillo, La muñeca y La novela del amor y la muerte, que lo impulsaron mucho más como uno de los autores más populares de los 1900. Pero su trabajo, pues el más notorio, se dio cuando comenzaba a investigar sobre los rumores relacionados en el Palais Garnier, la sede de ópera más popular de Francia. Rumores sobre la construcción rondaban en un aspecto sobrenatural y misterioso que iban desde muertos y accidentes, pasando por la idea de que existía en los recónditos del lugar y de la cisterna subterránea un hombre o espectro que bien pudo haber sido el causante de estos desplantes. Siendo el más famoso y el que le interesó a Leroux, la caída de un candelabro hacia el público el 20 de mayo de 1896 y unos rumores esparcidos y no muy comprobables de que para 1907 se encontraron restos humanos bajo los cimientos del lugar, como si fuera un albañil. Eso y la popularidad de los ladrones caballeros provenientes de Francia como Rocambole o Arsène Lupin hicieron que otros autores a la par de Leroux comenzaran a reinterpretar estas figuras bajo un perfil villanesco y terrible, por lo que no es de extrañar que figuras como Fantomas o el fantasma de la ópera terminarán en posicionarse como figuras claves e influyentes. El fantasma de la ópera fue publicado de forma serializada a partir del 23 de septiembre de 1909 y finalmente publicada de forma completa el 26 de marzo de 1910 con un número inusitado de ventas. Tan solo para destacar, en agosto de ese mismo año, el fantasma de la ópera ya iba por su edición número 22. El fantasma de la ópera era el superproducto de su época, pero tendrían que pasar 12 años para que encontrara una posición mucho más impactante en el mundo cultural y a través de otro medio. Para 1922, la familia Laemmle, dueños de Universal Pictures, tomaron unas vacaciones en Francia, en donde sus reuniones fueron con la crema innata cultural del país. En uno de esos encuentros, Leroux terminó por tener el agrado total de Karl, el patriarca de la familia, y en las conversaciones que tuvieron, Karl mencionaba lo imponente que resultaban los espacios de ópera franceses, a lo que probablemente Leroux le dijo: oye, yo tengo un libro sobre eso. Los rumores dicen que Karl se retiró de la cena y terminó devorando El fantasma de la ópera en una noche entera. Aquí encontraba el más reciente éxito potencial del estudio, tomando en cuenta la accesibilidad que éste había visto en la producción de la otrora novela francesa que habían adaptado, Nuestra Señora de París o El jorobado de Notre Dame, y precisamente con la idea de que el fantasma de la ópera corriera el mismo destino de éxito y genialidad con aquel que había interpretado a Quasimodo, Lon Chaney. Lon Chaney era la apuesta de Universal, pero este se encontraba en una posición incómoda con el estudio, pues a pesar de que este terminaba haciendo lo que quería en términos de compromiso actoral demandante y de deformidades, no se sentía muy a gusto con la falta de aceptación de parte de este, ni tampoco con lo que veía, pues sus películas, conforme eran éxitos de taquilla, no se reflejaba en su paga como actor exclusivo. Chaney ya buscaba cambiar su panorama, incluso tenía la oferta de MGM al lado de Todd Browning, por lo que ensimismado en esta campaña, Universal terminó por sacarle jugo a su última colaboración y con este portándose de lo más diva posible, en particular por la enemistad que generó al lado de Rupert Julian, el cual consideraba un director minúsculo e inútil, a tal grado de que en medio de la película sería suplido por varios directores. Y la otra era que la demanda de Chaney como libertad de maquillaje daría como resultado a su personaje más emblemático. Ver cine mudo no es fácil, eso lo entiendo bajo las perspectivas modernas que de inmediato piensan en estas películas como menores o fallidas ante la carencia de diálogos. Pero siempre hay que dar un impulso y oportunidad a estas películas pensándolas en el momento de su existencia. En el caso del fantasma de la ópera encuentro una producción de primera clase que se luce, considerando los alcances de los estudios y de sus puestas en escena, el que Universal haya gastado una fortuna en una construcción fidedigna del espacio de la ópera que parecen normales, hace que uno piense si en realidad era más fácil hacer esto o filmar en Europa, pero no tiene ningún deterioro de sorpresa, y más porque Julian entiende la vacilación del fantasma de la ópera como una construcción impecable del horror gótico, que terminará siendo la principal influencia de los monstruos de Universal que esta película pues lidera.
a pesar de que no le dan reconocimiento constantemente por perder los derechos. El fantasma de la ópera es el monstruo más importante de Universal Studios. Y sobre todo por el gran efecto que es la idea de ver a un Lon Chaney desatado. Esta es una película a su total conveniencia a tal grado de que opaca a los demás actores. La simple presencia de su sombra que alude a su persona es de tal magnitud que genera un inmediato pavor expresivo entre todos los demás en medio de una bufonería que probablemente era la salvaguarda de la audiencia a las escenas por venir. Sí, es muy gracioso huir de algo. Porque curiosamente cuando vemos finalmente al fantasma de la ópera en persona, resulta increíble la perturbación que logra. Es en gran parte por esa extraña máscara que tiene que no deja ver su rostro original como de muñeca y que genera un misterio sobre saber qué es lo que oculta debajo. Christine se vuelve entonces el intermediario de la audiencia y su propia curiosidad, que también hay que resaltar el trabajo de Mary Philbin como el suficiente como para generar el interés sobre la monstruosidad de Chaney al mismo nivel efectivo, porque Philbin tiene una curiosidad en saber el rostro pues como si fuera una niña. Lo que se le prohíbe no lo debe de hacer, pero lo va a hacer. Vemos una secuencia enigmática sobre el rato Perséfone con su perfil, con el fantasma consiguiendo un caballo de ensueño y siendo un amable caballero, pero sin dejar esa perturbadora máscara. Y lo lleva a su extraña guarida, y aparte le toca música preciosa. Pero Christine, al igual que nosotros, estamos por una razón. Queremos ver ese rostro, queremos ver ese hombre apuesto. Christine se propone esa idea y nos la vende como parte de la audiencia en múltiples momentos en donde Philbin rompe la cuarta pared asintiendo a nosotros. Sabe lo que va a hacer y tras varios intentos fallidos lo logra y vaya lo que obtiene. No por nada es una de las secuencias clave en la historia del cine de horror en general, porque el registro del fantasma y su rostro no es hacia Christine, es hacia un completo efecto a nosotros, en un primer plano. Nosotros somos los primeros en gritar del horror, no la damisela en peligro que después se da cuenta de su error y en donde Chaney tiene una apariencia infernal, imposible de concebir incluso con nuestros tiempos, con un maquillaje que le redujo la nariz y los ojos que se vuelven unos cuencos vacíos. Y eso es el fantasma de la ópera, quizás el villano del horror más primordial de la historia del cine. Es cierto que Nosferatu existía desde 3 años atrás, pero recordemos que su censura limitó su alcance universal a los ojos de manera formal. El fantasma es el ícono del género por accesibilidad y porque realmente es un regocijo de verlo actuar en su diablez. Está el efecto que incluso la película entiende la potencia y no por nada el fantasma termina teniendo el gozo que ningún otro héroe del medio había tenido, la oportunidad de mostrarse afanado y elegante, ahora en una secuencia a color, con el detalle de las máscaras y en donde el rostro desencajado de Chaney no deja de ponernos los pelos de punta. Entre ese efecto del fantasma existe el sede de un estudio como nadie más lo había logrado. La Emle incluso fue sabio desechando el final original de la película que seguía la tragedia del libro original para demandar uno de mayor efecto. Si bien esto termina siendo un daño a la idea irreparable de la deformidad como algo que no va a tener posible salvación o redención y que ésta está cedida a la incapacidad de ser normativo en la sociedad, vamos, principios de eugenésica, a decir verdad, el espectáculo del fantasma no se le va a negar cuando escapa como un maníaco en contra de las ya clásicas masas de ciudadanos furiosos con antorchas y picos de los monstruos de Universal, buscando acabar con su maldad. El fantasma se encuentra rodeado y como un gran maestro de las artes negras y las ciencias, amenaza con hacer estallar algo que los aterra. Pero, ¿qué es lo único que necesita? Lon Chaney salca la última carcajada del partido porque ha demostrado tener el efecto necesario para controlarlos en su ignorancia. Poco importa que lo desmiembren de su cuerpo de forma iracunda. El fantasma de la ópera ya tuvo su victoria. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. El fantasma de la ópera es una película que fácil se encuentra en cualquier plataforma porque pues, no tiene derechos, tiene dominio público, incluso la puedes ver en YouTube con subtítulos en español y hasta la versión restaurada y vale mucho la pena. Si te gusta el musical, pues este es el origen. Si te gustan los monstruos de Universal, este es el origen. Si te gusta esa imagen de Lon Chaney de Londres después de la medianoche, esta es la película que le dio el efecto universal de ser un monstruo, uno de los grandes actores de la historia del cine. Claro que también tiene sus elementos un poco ya avejentados, como la omisión del personaje del persa, que si bien en el texto es un poco extraño que de pronto suple el segundo acto para contarnos su vida y obra al lado del fantasma y que de pronto se vuelve el héroe, pues en el caso de la película es peor porque le dan la atención a un personaje que simula ser de otra etnia y de otro color, porque pues al parecer es un investigador, lo cual es más confuso. Pudieron haber conseguido un actor persa, pero vamos, era la situación de la época y una persona de pues, rasgos o etnias de color, pues podrían resultar como ofensivos para la sociedad norteamericana de ese entonces, pero el registro queda, el horror queda
Y pues con esta película empezamos el año número 5. Curiosamente creo que es el año en donde voy a repetir por primera vez uno de estos números. Significa que llevo haciendo estos videos pues mucho más tiempo de lo que uno pensaría, pero muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por ver las películas, por recomendarlas y pues finalmente de eso se trata, de redescubrir o de encontrar esas joyas que el tiempo a veces nos oculta. Nos vemos.